Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos. Estamos iniciando con un poquito de retraso y tenemos el reto de tener a 6 extraordinarias personalidades con nosotros y tenemos ahora solamente 35 minutos. Así que además de las complejidades que conocemos en el mundo, tenemos esta complejidad en este momentito. Pero creo que vamos a tratar de lograr los objetivos que nos hemos propuesto para esta sesión. Y como todos sabemos, en un mundo muy complejo que está marcado por nuevos conflictos, por crecientes complicaciones, tanto globales como propias de la región, el panorama de América Latina continúa siendo dinámico y también muy diverso entre los países. América Latina continúa explorando visiones y políticas diversas que le permitan resolver brechas estructurales, superar retos económicos e inflacionarios y crear condiciones para el desarrollo social y ambientalmente sostenibles. En el contexto global, la región también está llamada a ser fuente de oportunidades y presentar soluciones para el desarrollo y para lograr superar desafíos que se enfrentan a nivel global. Con nuestros panelistas vamos entonces a explorar algunas de las prioridades en nuestra región, sus desafíos emergentes y cómo podemos garantizar que nuestra región pueda aprovechar de manera muy efectiva nuestro potencial. Vamos a comenzar con usted, señor presidente. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Se lo apreciamos muchísimo. Tal vez tomamos un pulso de cómo está la situación en Colombia y nos puede contar cuáles son las 2 o 3 prioridades que usted quisiera destacar para su país en el 2024. Bien, las prioridades tienen que ver con resolver los problemas que creemos son los más complejos, los más profundos, y que en el caso colombiano tienen que ver con 2 temas fundamentales: la paz, cómo eliminar las causas y los factores que provocan violencia, y la desigualdad. Están ligados. Desigualdad social. Colombia es, depende cómo se mida, segundo, tercer país más desigual socialmente del mundo. América Latina en general es la región más desigual socialmente del mundo. Y esa inequidad se transforma en violencias. Violencias que han cambiado a través de los tiempos, de las fases de la historia, que lleva décadas. ¿Cómo solucionar eso? Pues no se puede hacer solo en este año, es un proceso largo por la complejidad, pero queremos concretar en este año poner al país sobre unos rieles de pacificación y por tanto de equidad que puedan ser irreversibles. Por tanto, la paz tiene una contraparte, la violencia, y la desigualdad social tiene otra contraparte, la inequidad territorial. Y este es un tema clave. Colombia es un país que se fragmenta territorialmente, regiones muy diversas unas de otras, y parte de ese territorio, de esas regiones, son regiones excluidas desde hace siglos. Incluso, si me lo permiten, es la marca, la herencia que deja la esclavitud, un modo de producción que en América toda pervivió hasta muy entrado el siglo XIX. Si yo cojo el tema de la violencia y lo articulo con el tema de la inequidad territorial, me da otra pareja de términos coherentemente con ellas que me parecen claves para el momento. La violencia está ligada a la economía ilícita en esta fase de la violencia en Colombia. Economía ilícita en territorios excluidos. Aquí es donde se liga la desigualdad territorial con la violencia o con la posibilidad de la paz. La economía ilícita es el producto, entre otras, en grandes rasgos, de una economía antidrogas, de una política antidrogas mundial, pero derivada de los Estados Unidos, que ha fracasado rotundamente. Y eso ha llevado a buena parte de la región latinoamericana a una crisis
en la coherencia misma de su sociedad y de su democracia. Hay 1 millón de muertos, asesinados a través de 50 años de una política equivocada alrededor de las drogas. Y entonces, si yo quiero paz, tengo que superar de alguna manera la inequidad territorial, y eso me lleva a transformar economías ilícitas en el territorio por economías lícitas. Como sé que no tengo tiempo, entonces esa transformación me parece que es la clave en este año. Durante 2 siglos no ha sido posible la transformación del territorio colombiano excluido hacia regiones con prosperidad. Dejaría solo, y finalizo con eso, mencionando el caso del litoral pacífico. El litoral pacífico colombiano, primero, es la región a donde llegan los esclavos libertos, que se liberan a sí mismos, mayoritariamente negro. Es el único litoral de toda la olla del Pacífico mundial pobre, extremadamente pobre, precisamente porque al ubicarse la herencia, la esclavitud allí, las élites de gobierno colombianas blancas y centralizadas en Bogotá nunca miraron la región. Esa región hoy es la zona cocainera más grande del mundo. De allí sale la mayor parte de la economía que consume el mundo y es la zona más pobre de Colombia. He ahí el reto de la transformación. Si China, si Japón, al otro lado, donde no hay una separación de una sola montaña, o California o Alaska, decidieran ayudar realmente, podríamos sacar esa región del Pacífico de su olla de pobreza hacia economías prósperas, no más cruzando el mar, y tendríamos una posibilidad de superación de la violencia. Dejo ahí. Gracias, presidente. Bueno, precisamente el Perú está presidiendo la APEC este año. Creo que esa va a ser una buena oportunidad para recalibrar las relaciones entre el Pacífico, entre la zona del Pacífico hay más y América Latina. Presidente, usted está llegando de Guatemala y el respaldo internacional que brindó el presidente y otras personalidades que se encontraban allá fue muy decisivo en asegurar, en acompañar esa transición democrática en Guatemala. ¿Cuál es la importancia de ese respaldo internacional para garantizar más institucionalidad y para asegurar que se consoliden estos procesos democráticos en nuestra región? La historia de Guatemala y su realidad contemporánea es muy parecida a la de Colombia, por desigualdad social, por la fragmentación racial de la sociedad, el racismo, por los niveles de violencia que se han alcanzado, porque tuvo una insurgencia, una lucha revolucionaria larga en el tiempo, igual que en Colombia, porque hubo un proceso de paz, porque el proceso de paz se incumplió allá en Colombia por parte del Estado, porque hay una fiscalía que decidió destruir los cimientos mismos del voto popular y del mandato popular, porque el Estado se fragmentó, uno tratando de mantener una especie de criminalidad en el poder, que es la nueva realidad de la violencia en América, la captura del poder político por parte de la organización criminal, porque hay otra parte de la sociedad que obviamente y del Estado que no quiere eso y que quiere profundizar la democracia. Por todas esas razones, el triunfo electoral del presidente Arévalo y el cuestionamiento que al interior de Guatemala se le hizo, por solo poner un ejemplo, mi ministro de Defensa no puede entrar a Guatemala porque lo ponen preso, porque él, el doctor Velázquez, fue el que dirigió la Comisión Independiente Judicial de Investigación de la Corrupción en Guatemala. Y entonces, todas estas razones que equiparan mucho a Colombia con Guatemala me llevó a pensar, primero, que la defensa de la democracia en Guatemala es también la defensa de la democracia en Colombia y en América Latina, y que por tanto había que emplearse a fondo. Fue un momento muy crítico, como todos ya sabemos, ¿no? Cambió, incluso casi no puedo venir aquí. Sí. Pero creo que hasta ahora ha salido bien. Guatemala, como Colombia también, necesita de, primero, un pueblo movilizado que defienda la democracia. Sin eso no hay nada que hacer. Y segundo,
la solidaridad del mundo hacia proyectos de democratización, como el caso guatemalteco, como el caso colombiano, o América Latina en general. Sí, presidente, y eso me lleva a otra pregunta con el presidente del Tribunal Supremo de Brasil, ministro Barroso, bienvenido también. Que sea esta la primera de muchas veces que nos pueda acompañar, ministro. Quisiera preguntarle, en América Latina la institucionalidad y el Estado de Derecho continúan siendo parte de los grandes desafíos en nuestra región. Nos acaba de comentar el presidente Petro sobre eso. El sector judicial es muy clave. ¿Qué nos puede usted compartir? ¿Cuáles son las principales dificultades institucionales que estamos viviendo en nuestra región? Muchas gracias, mucho gusto de estar acá. Yo había preparado para hacer esto en inglés, pero no hay sentido hacerlo en inglés. Como usted quiera. Mi español no es suficiente, así Vamos que en portugués. voy a hacerlo en portugués, sí, por favor. despacio. A verdade é que a América Latina tem La verdad es que América Latina colonial, tiene un legado colonial, un pasado inadecuado de ocupación territorial que dejó un gran legado de pobreza y de desigualdad. O sea que hay algunos factores crónicos que dificultaron siempre la institucionalidad en América Latina. Y yo identificaría dentro de esos factores la pobreza. Casi un 30% de la población de América Latina vive por debajo de la línea de pobreza, una desigualdad extrema. Nosotros tenemos un pasado y un presente de apropiación privada del espacio público por parte de élites extractivistas que lindan con la corrupción. Muchas veces, bueno, tenemos un problema crónico educacional. En América Latina no se ha invertido lo suficiente en educación, sobre todo en la educación básica, y yo creo que es eso lo que nos ha atrasado en la historia. Un bajo crecimiento económico que dificulta la creación de riquezas para una mejor distribución de las riquezas. Injusticia también en el orden internacional por toda una serie de circunstancias internas. Y además de todo esto está el problema de la seguridad pública y la violencia. Yo creo que nosotros necesitamos incluir esa preocupación en la agenda, incluso en una agenda progresista. El pensamiento progresista siempre desdeñó o descuidó de alguna manera el tema de la seguridad pública, atribuyéndolo solo a la pobreza y a la desigualdad, lo que es un hecho, pero también los pobres necesitan seguridad pública. Entonces, para no quedarse solo en los aspectos negativos, yo creo que el continente latinoamericano hoy ofrece un potencial muy importante para el resto del mundo, y querría justamente no hablar solo desde un punto de vista negativo. Yo creo que América Latina puede y debe asumir un liderazgo medioambiental a nivel mundial, porque nosotros tenemos biodiversidad, tenemos la mayor cantidad de agua potable del mundo, tenemos el Amazonas, que es un gran almacenador de carbono, y eso es una enorme contribución para atenuar el cambio climático. También tenemos una convivencia pacífica entre los países, más allá de algún que otro susto, con fronteras perfectamente delimitadas. Y pese a todas las dificultades institucionales, la democracia ha prevalecido en la mayoría de los países, los grandes países: Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, han logrado preservar su institucionalidad democrática a pesar de las múltiples dificultades. No tenemos conflictos religiosos relevantes y somos una sociedad multicultural, multirracial, con todas las perspectivas que ello ofrece para el mundo. O sea que, sin descuidar los problemas crónicos que nos afectan y que han de ser enfrentados, yo creo que América Latina ofrece un enorme potencial para el mundo que puede ser bien exploradas si encontramos los caminos adecuados. Muchísimas gracias, ministro. Usted habló del tema de la inseguridad. Y la participación de la canciller Sommerfeld, que representa al presidente Daniel Noboa, lamentablemente no nos pudo acompañar por las circunstancias que se viven en el Ecuador. ¿Cuál es su mensaje, canciller? ¿Cómo está la situación en su país? ¿Y qué nos quiere comentar
en este espacio internacional. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. A nombre del señor presidente Noboa, envía un caluroso saludo y lamenta no poder estar el día de hoy acá. Sin embargo, nos ha mandado a parte del gabinete a representarlo en este foro. Por supuesto, todas mujeres. Es el primer gabinete que tiene paridad de género y es donde ya se ven las diferencias del presidente. Lo que escucho no es algo diferente a lo que se vive el día de hoy en el Ecuador. Sin embargo, quiero comentar un poco cuál es la perspectiva, el escenario bajo el cual el Ecuador se está desarrollando en este momento. La realidad es que solamente 7 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno. El presidente dice que cerca de 250,000 estudiantes jóvenes se gradúan del colegio cada año y no tienen ocupación. Cuando decimos no tiene ocupación es no tiene empleo y tampoco tiene trabajo. No hay ninguna oportunidad ni de empleo ni de trabajo. Tenemos bastantes problemas de inmigración. Cerca de 500,000 ciudadanos venezolanos están radicados ya en el Ecuador. Somos un país que tiene inmigración de tránsito y también tenemos una gran cantidad de inmigrantes o migrantes ecuatorianos hacia el exterior por falta de oportunidades en el Ecuador. Pero ya no solamente falta de oportunidades en el trabajo o de estudios, sino también por inseguridad. Con todo este escenario, lo único que se ha profundizado es que todas aquellas comunidades más vulnerables tengan que ocuparse, y si no se ocupan en la economía formal, si no se ocupan en los estudios, obviamente se pueden ocupar en lo que es la delincuencia y empiezan a delinquir. Esto ha debilitado muchísimo porque el nivel de delincuencia ha escalado tremendamente, profundamente, hacia todos los actores de esferas, de instituciones, privados, públicos en el Ecuador, y ha debilitado bastante todas las instituciones que tienen que ver con seguridad y con el sistema de justicia jurídico, que ha hecho que el país llegue a un punto donde el control lo está tomando la delincuencia, el crimen organizado, porque ya no lo llamamos delincuencia y ya voy a llegar a ese punto. Estos grupos organizados, violentos, amedrentando a la ciudadanía, han hecho que muchos negocios tengan que cerrar. Se estima que en el 2022 40,000 empresas tuvieron que cerrar en el Ecuador. Parte por falta de mercado, parte por costos caros de producción, de financiamiento, por muchos problemas, pero también parte porque teníamos las llamadas vacunas. Y las vacunas quiere decir que cada local donde estaba contaminadas las zonas en el Ecuador con esta delincuencia organizada o este crimen organizado, tenían que pagar para permanecer activos. Si no pagaban, o les mataban o simplemente hacían daño a sus negocios. Y llegó en un punto que estas pequeñas tiendas, las microempresas, las empresas pequeñas, no pudieron funcionar porque no podían pagar las famosas vacunas. Y fue institucionalizado y tuvieron que cerrar. Cuando nos ponemos a pensar, el primer generador de trabajo es la pequeña, la mediana, la microempresa. Si estamos afectando a la base productiva, ¿qué esperamos de un país? ¿Qué esperamos de la economía? ¿Qué esperamos de la sociedad? Obviamente que cada día más gente se sume a este crimen organizado. En el mes de diciembre, y para terminar la idea que estoy comentando, no solamente afecta a los negocios, sino que también afecta a la población civil. Difícil salir y caminar tranquilo si no se sabe si va a llegar lastimado, si va a llegar de regreso, si llegará con todas sus pertenencias, si algo va a suceder. Y se llegó a paralizar al país por el miedo y por la falta de oportunidad. Hemos caído bastante bajo. Y en el mes de diciembre, el sistema de justicia junto con el gobierno, junto con la fiscalía, proceden tras un caso bastante profundo de corrupción en nuestro país. 900 efectivos se mueven en el mes de diciembre para capturar 31
presuntos delincuentes o personas que están siendo juzgadas de este rato. Esto causa un montón de movimientos profundos, violentos en el Ecuador, lo que obliga al presidente Noboa a sacar un primer decreto la primera semana de enero. Si no me equivoco es del 8 de enero, donde se dice que el Ecuador está en un grave estado de conmoción. Y acto seguido, en el 9 de enero, se saca un segundo decreto, donde ya se establece que producto de las acciones del día anterior, donde se toman incluso canales en vivo de televisión, estos criminales apuntando con armas a la gente que estaba trabajando en vivo en canales de televisión y otros actos violentos en diferentes partes del país. El día 9 se establece un segundo decreto donde ya se declara y se llaman las cosas por su nombre. Tenemos un conflicto armado no internacional. Tenemos 22 grupos terroristas identificados dentro del Ecuador. ¿Y por qué se los llama? ¿Cómo podemos nosotros ayudar o cómo está viendo el Ecuador la solución para esta situación? Justo allá voy. Una vez que se identifica todo esto, entra a trabajar y se le da una potestad a las Fuerzas Armadas a que ayude a poner orden interno, cosa que no había sucedido hasta ese momento en el Ecuador junto a la policía. Pero también el 95% de la población aplaude las decisiones del presidente. Es decir, había una población y una ciudadanía oprimida por el crimen organizado. 95% de la población aplaude. Y les apoya al gobierno y a las Fuerzas Armadas y a la policía que realicen su gestión de manera oportuna y de manera eficiente. Pero lo más lindo que se ve es que tan pronto se sincera y se llaman las cosas por su nombre y el Ecuador lanza un llamado de SOS, toda la comunidad internacional inmediatamente responde. Y eso yo creo que a dónde quiero llegar son problemas que a pesar de que están radicados en un país pequeño como es el Ecuador, no corresponde únicamente al Ecuador la responsabilidad. Este crimen organizado se alimenta de narcotráfico y de minería ilegal. Son dos problemas profundos que están en muchos de nuestros países. Y estas dos industrias, porque son industrias, alimentan al crimen organizado internacional. Somos un país de tránsito de narcotráfico, no somos un país productor ni consumidor. Es ahí cuando entra el apoyo internacional, la cooperación coordinada internacional, y sí me place decir que el Ecuador ha tenido un gran apoyo internacional, cada país mostrando en su especialidad el apoyo hacia nuestro país. Sí, muy importante destacar también los comentarios que hizo el ministro Barroso y el presidente en cuanto a las causas originarias del problema y a la importancia del respaldo internacional en la búsqueda de soluciones. Vicepresidenta, su cuarto año acompañando al presidente Abinader y ya pues en campaña para un segundo mandato. ¿Cuáles son las dos principales lecciones que usted nos podría compartir de su país, de lo que ustedes han logrado, que le puede servir al resto de América Latina? Claro. Muy acotadamente, vicepresidente. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Marisol, por la invitación. Un saludo muy caluroso a todos los compañeros panelistas de parte de nuestro presidente y de nosotros mismos. Pues fíjate, nosotros estamos convencidos de que las lecciones aprendidas en nuestra gestión de gobierno pues están en torno a lo que ha sido el trabajo en conjunto con una visión estratégica, como nosotros hemos hecho en la República Dominicana, para poder nosotros recuperar lo que es la economía, pero también garantizar una mejor y una mayor inversión social desde el año 2020. Entonces, hemos visto cómo ha sido clave de parte del presidente Luis Abinader, pues trabajar todos juntos, los diferentes sectores de la sociedad, y esto ha aportado una serie de resultados muy positivos. Hemos trabajado con la academia, hemos trabajado el Estado, pero le hemos dado mucha importancia y soporte y apoyo al sector privado.
sin dejar afuera pues toda la sociedad civil. Eso definitivamente para nosotros fue sumamente importante para el manejo, por ejemplo, de lo que fue la pandemia. Vacunar a toda la población dominicana, pues eso logró que nosotros preserváramos las vidas. Nosotros somos 10.7 millones de habitantes y aunque una sola muerte, como decía el presidente Abinader, es mucho, nosotros apenas tuvimos cerca de 4.500 personas que lamentablemente murieron por el COVID. Entonces, al mismo tiempo de esa gran vacunación, nosotros trabajar paralelamente, mientras él me delegó todo lo que fue la parte del manejo de la pandemia, él se dedicó a lo que era la reactivación de la economía y abrir el país al turismo. Prácticamente nosotros no cerramos el turismo y eso fue una de las mejores decisiones, porque hoy en día nosotros podemos exhibir ese modelo de colaboración entre el Estado, el sector privado, las academias y la sociedad civil. Y en cuanto al turismo, nosotros rompimos récord el año pasado con la llegada de 10 millones de visitantes a la República Dominicana. Pero hay que hacer énfasis en algo, como lección aprendida, no solamente de nosotros como República Dominicana, sino de todos nuestros países hermanos. Tenemos nosotros que garantizar la institucionalidad de nuestros países y también seguir fortaleciendo la democracia. Y no hay magia. La única magia es seguir trabajando desde los gobiernos de una manera transparente, de atacar lo que es la corrupción, que definitivamente ya las sociedades no aguantan más esa corrupción que se traduce en una mala calidad de vida de todos los habitantes en nuestros países. Entonces, trabajar como lo ha hecho el presidente Abinader, pues luchando contra la corrupción, luchando contra el lavado de activos y luchando también contra esa gran guerra que nosotros le hemos pues hecho contra lo que es también el narcotráfico. Todo eso nosotros lo traducimos a través entonces de una serie de acciones específicas y de políticas públicas que van a mejorar lo que ha sido la calidad de vida de todos los dominicanos y todas las dominicanas. De esa manera nosotros fortalecemos esa institucionalidad y sobre todo seguir trabajando para seguir influyendo en esas políticas transparentes, pero también en esas políticas justas. Promover la empresa, apoyar lo que es el emprendimiento, sobre todo el emprendimiento para las mujeres, el emprendimiento para los jóvenes. La formación es esencial para nosotros dar ese brinco hacia lo que es el desarrollo y el progreso. Y sobre todo... Y el tema de la innovación. El tema de la innovación, exactamente. Nosotros esa transferencia tecnológica necesitamos, por supuesto, por eso estamos participando una vez más aquí en este importante foro. Si nos da la oportunidad por el tiempo, claro, voy a regresar con una pregunta para que acotadamente también nos pueda contar sobre la importancia de la innovación. Perfecto. Pero me gustaría pasar también con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, no para tener un diagnóstico de la región, sino qué puntualmente podemos hacer para evitar una nueva década perdida, como muchos creen. Y aquí todos estamos apostando a que no va a ser así, presidente. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo pienso... Muchas gracias por la oportunidad, es un placer estar acá. Yo pienso que estamos al revés. Estamos delante de una oportunidad única. Creo que América Latina tiene el potencial de estar en un punto de inflexión. Porque por la primera vez yo creo que tenemos una relación simétrica con el mundo. América Latina y el Caribe siempre necesitó del mundo, pero ahora creo que el mundo necesita bastante de América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe son parte de la solución y le puedo darte ejemplos. La energía limpia, como estamos hablando, Marco sabe muy bien, la producción de alimentos para el mundo, la Amazonia o otros biomas, o la esponja, como dice el presidente Petro, son soluciones del mundo. Pero ¿cómo vamos a aprovechar? ¿Cuáles son los retos para que aprovechemos esta oportunidad? Y yo creo que hay dos áreas importantes. Primero, tenemos que tener la capacidad de absorber las inversiones y tener la estabilidad
para que tengamos esta oportunidad. Y en eso las relaciones institucionales son muy importantes, como dijo el presidente Barroso. Y, como varios de ustedes hablaron, la seguridad ahora del crimen es muy importante. Con una inseguridad física y con las gangs y con todo, va a ser difícil aprovechar. Eso es un lado. Y terminando, el segundo punto. Ya tuvimos periodos de crecimiento de 10 años, de 2003 a 2013. Pero eso no se reflejó en aumento de productividad. Entonces, una vez que viene esta dimensión, tenemos que aprovechar en educación, en tener los gastos en skilling, en trabajar la innovación. Entonces, uno, cómo aprovechar la inversión, cómo dar la estabilidad, y una vez que viene, cómo generar esto en productividad e innovación. Gracias, presidente. Una pregunta muy cortita. La integración de nuestra región, de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son, en su opinión, las áreas que tienen un potencial para que podamos realmente avanzar en una integración que sea muy efectiva, muy práctica? Son los puntos donde vemos puentes o donde vemos consensos. El BID trabaja donde se puede llegar juntos, a donde se ve una voluntad política y se puede trabajar. Le voy a dar 2 o 3 ejemplos muy rápidos. Sí, presidente. Amazonia para siempre, el programa que estamos haciendo, y vimos varias cosas acá. Sí. O sea, el presidente Petro está acá, otros países, con Ecuador también. Tuvimos el provecho de que vimos una voluntad política y creo que tenemos una oportunidad única de varios actores jugando juntos. Eso me parece que tiene su dinámica. Número 2, por ejemplo. En Mercosur están hablando de integración física y digital. Las rutas, el bioceánico, la ruta que viene de Brasil a Guyana o otras rutas, se están trabajando. El BID, con el CAF, con otras, 10.000 millones de dólares para trabajar en eso. Así que yo veo que hay un momento a donde podemos nosotros trabajar la integración regional. Y la coyuntura global, que es una coyuntura polarizada, una coyuntura fragmentada, nos lleva a que nos integremos cada vez más. Gracias, presidente. Una visión regional muy esperanzadora y yo espero que se pueda cumplir. Quisiera preguntarle a Marco Bulgeroni sobre el rol del sector privado, que ya fue mencionado como uno de los facilitadores de productividad y de empleo. ¿Cuál es, en su opinión, el rol del sector privado y cuáles son los sectores de mayor potencial que usted ve desde su perspectiva? Por favor. Bueno, muchas gracias, Marisol. Sí, tradicionalmente el rol del sector privado está vinculado a la inversión, la creación de empleo, pero creo que en forma creciente, un poco como decía el presidente Ilan, la innovación y que el rol privado sea un agente de cambio pasa a ser una dimensión muy importante en la cual nosotros tenemos que liderar, digamos, ¿no? Hemos visto ejemplos de cómo el sector privado, a través de este rol de agente de cambio, ha podido transformar las economías en América Latina. Me vienen en mente 2 ejemplos puntuales. El primero es en el sector del agro. El sector del agro, tradicionalmente un sector, digamos, de poca creación de empleo, poco uso de tecnología y genuinamente, digamos, también baja innovación. Sin embargo, en las últimas décadas se ha visto una revolución con la incorporación de tecnologías y procesos en el agro que han cambiado totalmente la forma en la cual hoy el productor agropecuario encara su trabajo. Claramente lo que ha sido la siembra directa en países como Brasil, Argentina, y la mejora de las semillas ha cambiado radicalmente las hectáreas que han pasado a ser productivas. Eso quiere decir más granos, más producción de granos y quiere decir más seguridad alimentaria para el mundo, pero también, de alguna manera, aplicando la tecnología, mejor cuidado de las tierras. Y también otros sectores, digamos, otra forma en la cual vemos esta innovación es en el ecosistema que está alrededor de las empresas agropecuarias, ecosistema tecnológico. Hoy un productor agropecuario maneja su cosechadora guiada por GPS y usando tecnología digital y a la vez monitorea las hectáreas que está sembrando y cultivando
con imágenes satelitales y drones. Segundo elemento, o digamos, segundo sector en el cual el sector privado ha sido un agente de cambio, pero creo que tenemos una gran responsabilidad a futuro de serlo, es en mi sector, el sector de la energía, del oil and gas. Tenemos una gran transformación por delante, que es la transición energética. Tenemos que ser protagonistas de la transición energética. Nosotros, desde Panamerican, estamos comprometidos a hacerlo. No sabemos cuál va a ser el futuro, no sabemos cuáles las tecnologías van a ser las que efectivamente nos ayuden a resolver el tema del cambio climático, pero sí sabemos que tenemos que producir como sector, como industria, más energía para millones de consumidores para poder, digamos, soportar el crecimiento de las economías, pero a la vez tiene que ser energía de menores emisiones, energía, digamos, tenemos que ayudar a descarbonizar las matrices energéticas de nuestras economías. Nosotros de Panamerican lo estamos haciendo, es una forma de ser protagonistas y no víctimas, digamos, de este proceso. Estamos invirtiendo en renovables, estamos invirtiendo en biocombustibles, estamos invirtiendo también en litio, y lo que vemos es que a través del tiempo muchas más compañías se están sumando a este proceso en el cual estoy convencido que el sector privado tiene un rol muy importante, porque sin nuestra industria va a ser, digamos, más difícil hacerlo, y nosotros nos tenemos que autoimponer, y la sociedad nos tiene que autoimponer ser, digamos, líderes en este sector. Y por último, diría que, por supuesto, en esto no es solo el sector privado, sino también el sector público. Hay que hacer un partnership con el sector público y, por supuesto, con las entidades financieras que tienen que cada vez más financiar estos proyectos. Muy práctico, claro. Y ya le voy a pedir a Ilan más plata, digamos, para algún proyectito. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Nos queda tiempo para un minuto de cierre, presidente Petro. Como ustedes saben, el tema central de nuestra reunión del Foro Económico Mundial es sobre la reconstrucción de la confianza. ¿Cómo podemos, en un ámbito polarizado, diverso y con visiones contrastantes y actores con visiones diferentes en nuestra región, presidente, rescatar esos espacios de consenso y poder avanzar con más cooperación y con una integración práctica? Bueno, siempre hay dos caminos. Uno que puede ser incrementar el cisma, la separación, la fragmentación. América en general tiene, como dije ayer, la chimenea al norte del CO2 y la esponja al sur. No solamente la selva amazónica, sino el enorme potencial de generación de energías limpias, con África los mayores del mundo. Aquí hay dos caminos. O seguimos en esa paradoja y separamos cada vez más un norte cada vez más contaminante, cada vez con mayores niveles de destrucción social y democrática, y un sur que se queda con sus potencialidades sin desarrollarlas, empobrecida y entregado, esa América del Sur, a una violencia que cada vez más es una articulación entre banda criminal y poder político. Una destrucción democrática también. Ese mundo solo llegaría a la barbarie. Hay otro camino, es el pacto, el encuentro, la búsqueda de objetivos comunes, a pesar de la diferencia. Ese camino junta la chimenea con la esponja y elimina la chimenea en pos de la vida del planeta. Esa opción implica planificar, implica acuerdos, implica deslocalizar la producción norteamericana en América toda, implica pensar en un acuerdo común, como dice el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, un acuerdo común que tiene una base, que no es la integración latinoamericana o americana a partir de discursos, que hasta ahora ha sido, sino más al estilo europeo y con una ventaja sobre Europa, alrededor de proyectos. La ventaja es que Europa lo hizo sobre el carbón. Nosotros tenemos que hacerlo sobre la energía limpia. Y lo podemos hacer. Lo vamos a hacer, presidente. Muchísimas gracias. Nos quedamos entonces con
mensajes sobre las preocupaciones que hay en cuanto a seguridad pública y seguridad jurídica, los temas de institucionalidad y de democracia que se continúan resolviendo en nuestra región latinoamericana, la importancia de encontrar consensos para una mejor integración y con las complementariedades que vemos, y el tema de la innovación y la tecnología, que creo que América Latina la tiene que abrazar, no nos podemos quedar detrás. Muchísimas gracias y gracias a estas extraordinarias personalidades que tienen una gran responsabilidad de poder realizar este sueño latinoamericano. Muchas gracias. Gracias.